Bendiciones, vamos a compartir una palabra que tiene como título Fe versus Superfe. Los cristianos somos personas de fe, pero lo que se llama superfe es un error para el cristiano, donde puede terminar haciendo el ridículo, puede terminar dejando al Señor en mal y que la gente se vuelva más incrédula. Por eso es que este mensaje es muy importante. Uno como pastor se supone que tiene que ser un guía espiritual, tiene que dirigir al pueblo del Señor a las verdades de la palabra del Señor para que demos buen testimonio, andemos en la verdad y andemos en la correcta fe. ¿A qué me refiero yo con superfe? Bueno, les cuento una historia. Una vez había un río crecido y dos personas cristianas dijeron: vamos a cruzar este río, basándose en que el Señor ayudó a Pedro sobre las aguas. Ellos aplicaron esa misma historia para ellos mismos y dijeron: nosotros somos personas de fe, igual que Pedro, vamos a caminar sobre este río. ¿Saben qué pasó? El río se los llevó y el evangelio quedó en mal. Eso se llama superfe y hay que tener mucho cuidado. Si Dios no le ha dicho a usted algo específicamente, usted no se mueva. Una cosa es lo que Dios le dijo a una persona en la Biblia y otra lo que nos puede decir a nosotros. Esto es de mucho cuidado. En estos momentos de pandemia, muchas personas están abusando de la fe y están cayendo en la superfe, lo cual es muy negativo. Por ejemplo, hay gente que dice: yo soy cristiano y voy a ir a donde sea sin protección alguna porque el Señor me protege a mí. Y muchos dicen: yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Ese término es de mucho cuidado. La sangre de Cristo no es para cubrir casas, no es para cubrirnos a nosotros. La sangre de Cristo es para limpiar el alma pecaminosa del ser humano y llevarnos al cielo. Pero no es un amuleto para esto y para lo otro. Hay que tener mucho cuidado. Muchos cristianos hemos usado esa frase: me cubro con la sangre de Cristo y me lanzo a un peligro atentando al Señor. Más bien eso hay que revisarlo en la palabra del Señor, porque ese término no tiene base bíblica para ser aplicada así porque así. Entonces, en estos momentos donde hay que tener mucho cuidado, y no solamente en estos momentos de pandemia, esta palabra se aplica a todo momento, en cualquier momento de tu vida, con pandemia y sin pandemia. Nunca tientes al Señor yendo más allá de lo que la palabra de Dios nos permite. Vean, el Señor Jesús fue tentado por Satanás. Escuche esta historia, pero desde el tema que estamos abarcando, la fe y la superfe. ¿Saben en qué tentó Satanás al Señor? En que tuviese una superfe, que no le iba a dar resultado. Satanás, cuando le dijo: lánzate, porque escrito está que a sus ángeles enviarán para que tu pie no tropiece, le aplicó un verso bíblico a Satanás a Jesús. Pero Jesús, que está en todas, Él es el maestro de maestros, Él no acudió a esa superfe. Él tenía fe, pero no a la forma de Satanás. Satanás es un embarcador. Entonces el Señor dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vean el cuidado que hay que tener. El diablo aplicó la palabra y parecía que sí, porque le está recitando el Salmo 91. A sus ángeles enviarán acerca de ti para que tu pie no tropiece. Entonces lo estaba incitando a que usara, a que aplicara un verso de la Biblia mal aplicado. Entonces hay que tener mucho cuidado. La gente dice: yo voy a salir caluroso, por si yo soy cristiano y nada puede pasarme. Usted ve en la misma palabra del Señor cómo un ángel llegó a despertar al apóstol Pedro y lo sacó de la cárcel, pero le dijo que se cubriera porque afuera hacía mucho frío
y Pedro estaba durmiendo. Entonces son las precauciones que hay que tener. Una cosa es la fe del cristiano y otra el error de la super fe. Usted nunca acuda a eso. Hay muchos pasajes donde nos podemos basar en este tema, pero le voy a citar tal vez dos más. Bueno, ¿se acuerdan cuando el ángel destructor iba a pasar por todo Egipto, por todo, aún por Gosén, donde vivían el pueblo del Señor, donde vivían los hebreos? Aún por ahí iba a pasar el ángel destructor, pero también iba a pasar un ángel, el ángel protector de Dios. ¿Para qué? Para que no le hiciese daño el ángel destructor al pueblo del Señor que estaba en Gosén. Entonces eran dos ángeles, el ángel destructor y el ángel protector que Dios había enviado para proteger al pueblo de Israel. Bueno, en estos tiempos yo veo que la gente aplica que ninguna plaga tocará tu morada, que así como Dios protegió a los primogénitos en Egipto, los primogénitos del pueblo de Israel, así nos va a proteger a nosotros. Claro que sí, pero esto tiene sus pautas a seguir. No podemos tomar un pasaje de la Biblia y aplicarlo así porque así. Bueno, entonces, ¿cómo aplicarlo? Bueno, esta gente que se salvó de que sus primogénitos murieron fue porque siguieron instrucciones específicas para ese momento de parte del Señor. ¿Cuáles eran las instrucciones? Quédate en casa, enciérrese ahí y ponga sangre en los marcos de la puerta, en los dinteles de la puerta, para que cuando venga el ángel destructor vea que ahí no puede entrar. Esa era la instrucción específica y eso lo salvó. El resto del pueblo, de esa nación, los egipcios, como no tenían la instrucción bíblica, como no tenían la palabra del Señor, como estaban ciegos, el destructor entró, hizo una masacre en esa noche, esa plaga de los primogénitos. Pero en todo Israel, en todo el campamento de Israel, ni un solo primogénito murió, porque todos siguieron la instrucción de Dios a través de Moisés. Hay que seguir instrucciones. Hay gente que dice: yo no me someto a lo que digan el Ministerio de Salud. Bueno, si algún día nos ponen algo en contra de los principios de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando esas medidas son en pro de la vida, eso viene de parte de Dios. Todo lo que sea en pro de la vida es de parte de Dios. Lo que va en contra de la vida, como el aborto, como matrimonios que no van a producir nada porque son del mismo sexo, eso no viene de Dios, y ahí sí no hay que someterse a nada. La Biblia prevalece sobre todas las cosas. Bueno, en estos tiempos de pandemia nos están dando instrucciones que hay que seguir. No hay que ser temerario y salir ahí diciendo: es que yo soy cristiano, es que a mí ninguna plaga me va a llegar, es que a mí Dios me protege, la sangre de Cristo. Más rápido se va a morir, porque Dios no va a hacer lo que a usted le toca hacer. Hay que seguir instrucciones, hay que protegerse a sí mismo. Por razón dijeron aquella gente: escapa por tu vida. O sea, hay que protegerse, hay que seguir las pautas que nos están dando, porque de por sí también la Biblia dice en Romanos capítulo 3 que hay que someterse a toda autoridad, porque toda autoridad es de parte de Dios. Bueno, como vemos, la superfe no resulta. Ven, esto han muerto cristianos y no cristianos. Algunos cristianos porque ya era la fecha, porque ya era la hora, porque así lo estipuló el Señor. Pero otros también seguramente actuaron de forma inadecuada, aplicando mal los pasajes a la palabra, a la vida, de la palabra del Señor a la vida personal. Han muerto pastores,
Yo no sé si fue que se arriesgaron más de la cuenta o qué fue lo que pasó. Pero yo quiero decirle que la super fe no resulta, eso es del diablo. Hay que seguir la fe, las instrucciones del Señor en la palabra. Por eso hay que revisar las escrituras, revisar las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 4, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razonamientos, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo el cuerpo. Entonces hay que protegerse. A veces el mundano critica al cristiano, no es que creen en Dios y por qué se protegen y esto y lo otro. Es el diablo tentando. Es el diablo, es la ignorancia del ser humano. Pero Dios nos mandó a resguardarnos. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, verso 16. El sabio teme. Hay mucha gente que dice, es que no hay que tener temor. ¿Quién dice que no? Revisen la Biblia, revisen su Biblia, léanla. Y ese salmo, ese proverbio dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Bueno, están esas dos formas de vivir. ¿Cuál es la correcta? Yo soy una persona de fe. Yo soy una persona de fe y yo creo que Dios me protege. Pero yo tengo que protegerme con las herramientas que Dios me da. Vean, si hay alguna herramienta que Dios nos ha dado y nos ayuda no solamente para esto que estamos pasando, nos ayuda aún para estar alerta ante falsas doctrinas, ante las mentiras, ante las filosofías huecas del enemigo. ¿Saben cómo se llama esta herramienta que Dios nos dio? Sentido común. Sentido común. El sentido común nos puede salvar. ¿Quién fue el que puso el temor en nosotros? De Dios, es una herramienta. Por ejemplo, yo no me voy a subir al borde de un edificio, porque en cualquier momento me puede deslizar, ¿no? Yo me alejo todo lo que pueda de ese borde. ¿Por qué? Porque el sentido común me lo dice. Esa protección que se llama miedo, Dios me lo puso. Es un miedo con medida, es un miedo controlado, es un miedo que salva. Pero hay gente que se creen los héroes de la fe y atentan contra el Señor. Por eso, repitiendo el pasaje donde Jesús es tentado, Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo me voy a subir yo ahí? ¿Cómo voy a lanzar? Y el diablo le estaba aplicando la palabra, pero a medias. Porque lo que seguía el verso, escuche, lo que seguía el verso que Satanás le citó, donde a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece, ¿saben qué dice? Hollarás al león y al cachorro del león, refiriéndose a Satanás mismo, pero esa parte Satanás no la citó. Si hay algo que Satanás usa, y sobre todo en el contexto cristiano, es recitar la Biblia a medias. Para las falsas doctrinas, a medias. Para este falso evangelio de la prosperidad, verdades a medias. Por eso hay que leer las Sagradas Escrituras. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay otro pasaje que citan mucho ahora y a veces mal aplicado. Dice, ninguna plaga tocará tu morada, porque el coronavirus es una plaga. Claro que sí. Lo que pasa es que el diablo usa un léxico diferente para confundir y nos dice que es una epidemia. No, esto es una plaga, es una peste. Es una peste. Hay que llamar las cosas como la Biblia las llama, porque así es como la gente se alerta. Las cosas no son como el mundo las llama. El mundo tiene una confusión, tiene una escala de valores perdida conforme a la palabra del Señor. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces hay que usar los términos bíblicos. Esta peste, esta plaga. Entonces, ¿cómo aplicarlo al Salmo 91 donde dice, ninguna plaga tocará tu morada? Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 y a ti no llegará. Bueno, es una promesa. Pero ¿qué pasa con los cristianos que han llegado? Bueno, Dios protege de las plagas. Pero si usted se va a meter a la plaga, Dios no lo protege. Si usted... Está bien los que tienen que salir a trabajar por fuerza mayor,
Está bien los que tienen que salir a esto y lo otro y arriesgar sus vidas en el trabajo. Y no estoy hablando solo de la pandemia, sino en todo momento. Que tienen que arriesgarse, porque no hay otra. A eso Dios nos protege. Pero otra cosa es salir a buscar el peligro innecesariamente. Ahí sí Dios no protege absolutamente nada. Entonces no hay que echarle la culpa al Señor. No hay que decir, Señor, ¿por qué no me protegió? No, ya Él nos protegió poniéndonos la inteligencia, la sabiduría. Entonces, ¿cómo aplicar el pasaje? Ninguna plaga tocará tu morada. Bueno, es una promesa, pero también debe ser analizada en el contexto del Salmo 91, que es donde está. ¿Saben cómo empieza el Salmo 91? ¿Cómo empieza? Bueno, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, para que ninguna plaga toque mi morada, yo tengo que cumplir esas instrucciones, habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Y qué significa eso? Que sigo las pautas a seguir que me ha dado el mismo Señor a través de la palabra. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es someterme a Él, Pero si yo salgo temerariamente, solamente con ninguna plaga tocará tu morada, es muy posible que me suceda algo negativo. ¿Por qué? Porque no estoy habitando bajo ese abrigo, me estoy saliendo de ese abrigo, estoy yendo a una super fe que no funciona. Entonces la fe que funciona es, bueno, voy a ver qué dice el Señor en su palabra, y el Señor en su palabra me va a decir que me proteja. Eso es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Muchos cristianos se salen de esa sombra, como ese ejemplo que les puse al comienzo de esa gente que cruzó el río, se los llevó el río y murieron por aplicar mal una palabra, por salirse de la protección del Señor. Hay que protegernos. Hay un dicho que no está explícitamente en la Biblia, que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no es bíblico. Explícitamente usted no lo encuentra, pero implícitamente sí, toda la Biblia nos llama a protegernos, a hacer mi parte, porque Dios va a hacer la otra. Entonces, hermanos, esta palabra es para meditarla, analizarla, porque como decíamos al comienzo, mucha gente dice, no, yo a un hospital no voy, Dios me sana aquí en mi casa. No, pero es que Dios dejó muchos recursos. La ciencia médica no es del diablo, eso es de Dios. El diablo nunca ha hecho nada bueno por la humanidad. Entonces hay que ayudarnos a nosotros mismos, porque ese ámbito de la superfe ha puesto en muy mal el cristianismo. Yo recuerdo en la zona sur de nuestro país, en Costa Rica, que una gente creyendo que solo Dios es sanador y no quiso llevar a un niño, hicieron vigilia y el niño estaba agonizando, y que solo Dios, el niño murió y el evangelio quedó mal porque todo el pueblo estaba en eso. Todo el pueblo sabía de que ese niño necesitaba ir al hospital, pero esa gente que acudió a la superfe no querían acudir a la ciencia médica. Yo he conocido hasta evangelistas de corte internacional en contra de la medicina. Y no, cuando uno revisa las Sagradas Escrituras, uno ve milagros del Señor, porque Dios tiene milagros. Aquí no estamos hablando de cortarle las alas a la fe, no, para nada. Estamos corrigiendo la verdadera fe en el cristiano, estamos educando al cristianismo para que no caigan ridículos que en otro tiempo han caído. Dice la Biblia que cuando Dios sanó, escuche, a Ezequías, que tenía una enfermedad de muerte terminal, el Señor le dijo, vas a morir, arregla tu casa, los asuntos de tu casa, porque vas a morir. Pero después le mandó otra palabra, porque este hombre oró, y esa es la verdadera fe, oró, y Dios envió una palabra específica para él, de que le iba a dar 15 años más. Pero saben, además de todo esto, y unas señales poderosísimas que sucedieron en ese acontecimiento, ¿saben qué? Usaron algo médico, pusieron una masa de hojas de higo en la llaga, y eso es medicina.
Entonces vean cómo la fe va de la mano con todos los recursos que Dios ha puesto. La super fe es decir, no, yo no uso nada, no me protejo. Eso no sirve. Si usted quiere morirse rápido, acuda a la super fe. Y si quiere vivir más de la cuenta, acuda a la verdadera fe de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y así el evangelio no queda en mal. Dios tiene promesas de salvación. Dios tiene promesas de prosperidad. Dios tiene promesas de restauración en su palabra. Pero hay que seguir las indicaciones que vienen a veces con letra corta y la gente se las brinca. Hay que leer las sagradas escrituras. Usted va a ver que siempre que hay un milagro en la Biblia, hay una instrucción. Por ejemplo, el Señor sanó a un ciego, pero le dijo, vaya y se lava a X estanque. Pero había que seguir la instrucción, y él hizo conforme a la palabra del Señor, y regresó viendo. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera fe, la adecuada fe. Allá en otro pasaje el Señor le dijo a un hombre, ve, lánzate 7 veces en el río Jordán y serás sano de tu lepra. Se lo dijo a través del profeta Eliseo. Y este hombre, un poco rebelde, dijo, hay mejores ríos. Estaba cambiando las instrucciones. Hay mejores ríos en mi tierra. ¿Y por qué 7 veces? Y empezó renuente, hasta que sus mismos colaboradores le dijeron, Señor, pero haga caso. Era un hombre que no estaba acostumbrado a hacer caso. En el reino de Dios hay que aprender a hacer caso. ¿Por qué? Porque si no voy a sufrir las consecuencias. Y cuando sigo estas instrucciones, así como Naamán dice que humildemente dejó su orgullo, que era peor que la lepra que tenía, dejó su orgullo a un lado, dejó su rebeldía a un lado y tomó las instrucciones que le estaba dando el profeta Eliseo, que parecían ridículas. Y el río Jordán es medio sucio, no, Jordán significa sucio, pero ahí era donde estaba la voluntad del Señor. No hay que cambiar las cosas. Por eso es que estamos predicando para corregir al pueblo del Señor, que a veces comete tonteras por falta de conocimiento. Pero que esta palabra traiga conocimiento a nuestras vidas. Protéjase usted lo más que pueda de este virus. Y Dios va a hacer la parte de él y lo va a proteger a usted. Y si usted sigue las instrucciones y habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, siguiendo sus pautas, sus instrucciones, ninguna plaga tocará tu morada. Esa es la verdadera fe. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.